¿Cuál sería la diferencia en trabajar con un equipo y un deporte individual? Mucho, ¿no? Porque en el trabajo con equipos, la tarea ya no solamente la afrontas tú. Suponte que tú un día te amaneces pues con una gana de jugar el partido, eres defensa central y tu otro defensa aparece deprimido, se ha peleado con la mujer, el delantero de repente ese día amaneció con migraña, el volante está que lo van a contratar a un equipo, está pensando en cómo va a hacer su transferencia, entonces ya no depende tanto lo tuyo, entonces ahí tienes que trabajar con un conjunto de individualidades y tratar de amalgamar el trabajo en conjunto, ¿no es cierto?, para el trabajo en equipo, cómo favorecer el cambio en el trabajo individual, es más potenciar los recursos individuales del sujeto. En los dos casos la idea es que, tanto en lo colectivo como en lo individual, los deportistas sepan conocerse a ellos, sepan conocer el grupo, sepan conocer sus reacciones personales, mejorar la comunicación, la solidaridad. Y en el trabajo individual también conocer sus potencialidades, sus limitaciones, que todos las tenemos, y ir utilizando esto que se llama en el deporte el entrenamiento silencioso, o sea, todos los recursos que la mente nos puede permitir para el mejor desempeño en nuestro trabajo. ¿Qué, por ejemplo, usted menciona del trabajo, cree que es más fácil trabajar con un equipo o con un solo individuo? Mira, puede ser tan difícil una cosa como la otra, ¿no? Por ejemplo, trabajar con la Alianza ahora debe ser dificilísimo, ¿no? Es un cuadro, además, pero he trabajado con la Alianza. ¿Y cuáles serían las características más resaltantes con las que un psicólogo podría trabajar? En mi caso personal, yo he trabajado con grupos y he trabajado con chicos, con tenistas, he trabajado con la selección de fútbol, he trabajado también con los chicos de la Alianza. Y yo te diría, depende para lo que estás preparado. Es mucho más complejo el trabajo colectivo, pero también el trabajo individual es trabajo de seguimiento, de formación. Cuando trabajas individualmente en la formación con chicos, por ejemplo, hay que trabajar mucho con los papás. Entonces, siempre el trabajo es con grupos, con más personas que uno solo, ¿no? ¿Y qué estrategias o métodos utilizan? Mira, desde la conversación, métodos de relajación, trabajo en soñación, imaginería, evaluación. Yo estuve dirigiendo el Centro de Orientación Deportiva en día. Yo trabajo con chicos que eran tenistas y golfistas. Y primero hicimos un trabajo de evaluación, después hicimos un trabajo de talleres con los chicos, trabajando la autoestima, la capacidad de competencia, el manejo de la atención, la concentración, el manejo del estrés, de la ansiedad, el uso de flexibilidad de pensamiento. Trabajamos con los padres también de los chicos. Entonces hay varias de las técnicas, los recursos, ¿no? Dígame una pregunta. Usted menciona haber trabajado en equipos como Alianza Lima, divisiones menores. Divisiones menores. ¿Ha trabajado, me parece, también con la selección? Con la selección peruana. Sí. ¿Con la selección peruana mayores? De fútbol, sí. De mayores, de fútbol. 93. Sí. 93. Y dígame, ¿qué retos, cuáles son el principal énfasis de los problemas que le puso que trató de solucionar en la selección y en los equipos como Alianza de menores? Son dos experiencias distintas, ¿no? En la selección fue el año 93, yo estuve en total trabajando con el equipo 3 meses y veníamos de una experiencia en la selección anterior, había sido una sub-23 que había competido en Paraguay, y el último partido de esa selección, la mayoría estuvieron en la selección de mayores, votaron a 7 jugadores del equipo peruano, votaban a un jugador cada partido. Había muy baja autoestima, muy baja integración del grupo. Entonces, mi trabajo, en realidad hice lo que pude hacer en 3 meses, ¿no? Pero partía del hecho de, primero, generar confianza con el psicólogo, porque no me conocían, ellos habían tenido una experiencia, las historias clínicas de los jugadores habían aparecido en los periódicos, entonces había mucha desconfianza con el psicólogo. Entonces, generar confianza, generar vínculo con los jugadores, después crear integración dentro del grupo. Había básicamente jugadores Cristal, Alianza y la U. Entonces, cómo integrar para la selección a esos jugadores,
las eliminatorias no eran como ahora, de 2 años, sino eran cortas. Entonces, ¿cómo hacer un trabajo en corto tiempo? Pues para afrontar con toda la historia que venía. Además, en ese momento la mayoría de los jugadores tenían 19 años. Fabio Maestre, Chorri Palacios, Jorge Soto, y así podemos, Waldir Sáenz, un montón de los jugadores de esa época eran sub-20 en realidad, ¿no? Porque después del accidente de la Alianza se perdió casi una generación. Los que tenían más experiencia eran Chemo Solar, Puma Carranza, Álvaro Barco, Miguelón Miranda, el arquero Subsub, pero no eran pues grandes jugadores. Entonces era, como me pidió un chico de la televisión, me dijo, ayúdenos a no sentirnos menos que los demás. Entonces, había un problema de autoestima, había un problema de preparación, de motivación, había un problema de integración, había un momento, todavía el deporte nació de desarrollo del fútbol peruano que todavía no era... Y desde el 93 no volvió a regresar a la selección. No. ¿Y sabes si la selección actualmente está con psicólogos deportivos o ya no trabaja con psicólogos? No, pero después ha tenido, cuando en el 98 con Juan Carlos Solica, sí trabajaron 2 colegas, Luis Huerta y Johnny Valladares, lo hicieron bastante bien, a mi gusto. Y después sé que ocasionalmente han habido psicólogos en la selección, algunos equipos profesionales. Estuvo trabajando en Cristal y después en el Alianza, después volvió a Cristal Julio Peche, no sé si seguirá trabajando. Después Hugo La Torre está trabajando en San Martín. Y sí hay por ahí psicólogos. Lo que pasa es que nuestro trabajo tiene que ser pues un trabajo más bien de bajo perfil, no hacer mucha luz. Claro. Para desempeñarse con mayor eficacia y versatilidad en el campo de la psicología deportiva, ¿qué formación complementaria recomiendan que debe tener el psicólogo deportivo? Claro, en mi caso yo no hice la formación de psicología deportiva, ¿no? Yo he sido deportista, he sido jugador de fútbol, medianamente bueno. Estuve tentado a ser profesional, no llegué a ser profesional, pero elegí mi carrera. Entonces más o menos eso me ayudó a desempeñarme, ¿no? Pero en general lo que se necesita hoy día, hay muchas maestrías, doctorados en psicología deportiva. Claro, aquí veo que en su experiencia laboral ha puesto clínica y pedagógica, ¿no? Pues enseño en la universidad, hago talleres y cosas. Entonces la parte deportiva como que viene de su... Lo hice por hobby casi, bueno, en ese momento lo asumí a plenitud, por supuesto, pero para mí es un trabajo que me gusta. Enseño el curso de psicología deportiva en la Universidad de Lima. Entonces Dante Nieri, que vino a dar una charla hace poco acá, fue alumno mío, está haciendo doctorado en psicología deportiva. María José Ballén hizo una maestría en psicología deportiva en Estados Unidos. Hay 2 chicos que están haciendo su práctica profesional en la San Martín. Pues me interesa difundir la idea de la psicología deportiva y que se preparen, pero hay que estudiar el deporte. Por ejemplo, es distinto trabajar en un deporte de tierra, un deporte de mar, un deporte de riesgo, un deporte colectivo, un deporte individual. Entonces hay que conocer, hay que estudiar las características del deporte, qué es lo que el deporte exige y requiere el deportista, en fin, es todo un trabajo complejo. Pero acá en el Perú no es muy fácil seguir la carrera de psicología deportiva. No es nada fácil, pero de todas maneras creo que no hay que rendirnos, hay que empujar y hay que tratar de desarrollar. Desgraciadamente han habido, una de las cosas que traté de hacer en la selección también es quitar un poco la mala impresión que tenían algunos entrenadores, preparadores físicos respecto a los colegas, ¿no? Que en realidad iban más como hinchas que como psicólogos, ¿no? Entonces cometían una serie de errores y por otro lado hacían un trabajo muy aislado, muy solitario y no, como dije el otro día en una charla sobre psicología deportiva, el desarrollo de la psicología deportiva en el mundo se produce cuando se crean asociaciones, se escribe, se publica, se discuten, se investiga. Eso permite el desarrollo. Entonces nos corresponde a nosotros los psicólogos desarrollar el campo de la psicología deportiva. Pensar que sabía quién eras tú, no sabía que dentro de ti yo iba a
encontrar la luz. No sabía que existía un mundo así, no sabía que podía ser tan feliz. Y la vida pasaba de largo, vacía, sin emoción. Sin emoción. No había nada flotando en el